6 minutos pasan de las 4 de la tarde. Les recordamos a ustedes que en este momento hay un allanamiento que está finalizando en el country Altos de Campos de Pilar, donde está Diego Españolo, quien era hasta hace 48 horas el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue intervenida y él fue corrido de ese cargo. Las argumentaciones que dio el gobierno en ese momento es que era en el contexto de reestructurar la Agencia de Discapacidad después de que el Congreso volteara el veto del presidente Milei. Sin embargo, ocurrió horas después de que trascendieran estos audios en donde el propio Españolo está denunciando y reconociendo ante otra persona, ante un interlocutor, la presunta comisión de delitos, es decir, el cobro de coimas por parte de droguerías y laboratorios. En este country, en Altos de Campo Grande de Pilar, se lo encontró Españolo, estaba a bordo de su Volkswagen Nibus. Al momento de llegar la policía de la ciudad, ya tienen en su poder los investigadores, el juez Casanelo, el fiscal Franco Picardi, la información más importante que puede surgir de 3 teléfonos celulares, 2 del propio Españolo y uno de Manuel Kovalipker, uno de los dueños de la droguería suizo-argentina. Es una empresa familiar, centenaria, son 2 hermanos, Emanuel y Jonathan Kovalipker. A Emanuel lo encontraron también saliendo en un intento, dicen, presuntamente de huir en el contexto de los allanamientos que se hicieron en la madrugada de hoy y en la mañana de hoy. Allí se lo encontró a Emanuel Kovalipker y en el vehículo su hermano Jonathan había salido unos minutos antes. En la isla de Nordelta transcurría todo esto. En la vivienda del hermano Jonathan, a quien no encontraron, vieron la caja de seguridad abierta con banditas elásticas tirados en el suelo, vacía la caja de seguridad. Y en el caso de Emanuel Kovalipker, dentro del vehículo había $266.000, además de otra cifra muy importante en pesos. Estos dólares estarían separados en sobres y en cada uno de los sobres habría algunas anotaciones, además del pasaporte. En este lugar, en este country, estamos trabajando en este momento, está allí Diego de Luca. Contanos, Diego. Débora, la información de último momento tiene que ver con que se acaba de retirar hace unos 3-4 minutos aproximadamente el patrullero, la camioneta de la policía de la ciudad que habíamos visto ingresar en vivo y en directo luego de lo que fue también el ingreso de los patrulleros de la provincia. A diferencia, claro, de estos últimos, ingresó directamente a Altos de Campo Grande porque, como bien mencionaban ustedes, bueno, estos allanamientos vienen llevándose a cabo desde el día de ayer, en horas de la noche también, a cargo de la propia policía de la ciudad, y por supuesto sabían que debían ingresar directamente. Pero hace instantes se acaba de retirar entonces este último patrullero que habíamos visto que había ingresado aquí. Gracias, Diego. Me voy a la redacción de La Nación. Martín Rodríguez Yebra. Recién nos aportaba información nuestro compañero Jan Livares respecto a una reunión en la Casa Rosada en la que estaría en este momento Santiago Caputo con el abogado, con el doctor Oneto. El presidente tenía previsto o tiene previsto, entiendo que la agenda todavía sigue en pie, participar de un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario hoy. Martín, ¿qué información tenés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Débora. Buenas tardes. Mucha tensión en el gobierno, un día muy especial en la Casa Rosada. Hacía tiempo que no se vivía unas horas de tanto desconcierto en el gobierno. Sorprendió por completo a toda la cúpula del gobierno la serie y la cadena de allanamientos que se vienen dando desde la madrugada. Salió ya a hablar el jefe de gabinete, al que le dieron la orden de ocupar el espacio público con alguna declaración en la que dijo, por ejemplo, que el presidente le había dicho que nunca había escuchado a Españolo o nunca se había reunido con Españolo para hablar de estos temas, que es aquello que sale en los audios, en los que supuestamente esa voz atribuida al exfuncionario dice que había hablado y le había contado al presidente de la supuesta trama de sobornos que estaba relatando ante su interlocutor. Se espera que el gobierno, no se ha suspendido, se espera que el presidente hable esta noche en la Bolsa de Comercio, como bien vos decías, en Rosario. Veremos si está en condiciones o no de decir algo sobre este caso, que es el escándalo más directo, y ya hay varios que se acumulan, que le golpea más directo a la cúpula del poder del gobierno libertario, porque, bueno, es un funcionario
antes de ser expulsado, que dice que hay coimas y que la hermana del presidente era la receptora de esas coimas, que el principal colaborador de ella y armador de la Libertad Avanza es quien gestionaba todo este supuesto negocio y que el presidente de la Nación lo sabía. Vamos a ver si Milei considera que es necesario ya a esta altura del partido hablar del tema. Recordemos hace unos pocos días cuando una conductora de televisión habló de un Rolex, un supuesto Rolex que tenía la secretaria general de la presidencia, inmediatamente hubo una operación de desmentida que incluyó a la propia Karina Milei en redes sociales para decir que eso era una falsedad. Este caso, con algo tan grave en una materia tan sensible como es la de discapacidad, denunciado hace ya casi 72 horas, bueno, el gobierno creo que está en el punto de elaboración de una respuesta pública más concreta, tal vez con el presidente como protagonista. Bueno, recién vos hablaste de los audios que hacen referencia a Karina Milei y a Lule Menem, ¿no? Además de funcionario del área que maneja Karina Milei, es el armador, ¿no? Electoral junto con la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia de todo el entramado que va a enfrentar bueno, las próximas elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional el 26 de octubre. Y quiero compartir con todos ustedes un audio de Alfredo Menem, porque en el contexto de esta denuncia hay una situación previa también que todos recordamos respecto del Banco Nación y los contratos con la empresa de seguridad. Si querés lo compartimos porque esto acaba de conocerse, Martín. Dale. Todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei, está metido esta gente, están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno. Buscan negocios y buscan su rédito económico y lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martín Menem fue elegido diputado nacional por nuestra provincia, que no viene casi nunca. Sortea su sueldo, me daría vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo con los manejos que tiene dentro del gobierno. En la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones. Bueno, en este caso está hablando no de Lule Menem, que es el referido en los supuestos audios filtrados de Españolo, sino de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y ya había un involucramiento previo con el tema Banco Nación. Martín, no sé qué te dice este audio, más allá de que haya en encono familiar, ¿no? Claro, son primos que no tienen una buena relación. Recordemos, Alfredo Menem trabaja para Quintela, ¿no? En La Rioja, que es un opositor acérrimo a Javier Milei. Pero bueno, mete mucho más ruido en la conversación. Es alguien de la familia, el apellido pesa cuando hay una declaración de este tipo. Y bueno, empieza a crecer esa bola de nieve, ¿no? Estamos hablando de una investigación que además en no mucho más de 24 horas tiene avances muy significativos y abre una virtual caja de Pandora, ¿no? Porque vos tenés ahí elementos, aparecen dólares, evidentemente en sobres, evidentemente sin declarar, aparece una máquina de contar billetes en la casa de un funcionario público, de un exfuncionario público como es Españolo, aparecen documentos, hay aparentemente un fiscal que está interesado en hacer avanzar lo más rápido posible esta causa. En fin, me parece que estamos en un punto que hasta ahora no había vivido el gobierno de Javier Milei, a pesar de haber tenido el caso Libra y algunas otras denuncias encima en las que la justicia al menos no había avanzado con esta celeridad. Sí, tenés Libra, tenés las valijas de Escaturiche, tenés lo de Banco Nación y ahora esto. ¿Cómo te parece que el gobierno va a lograr salir de este embrollo, teniendo en cuenta que Españolo quedó ahí como un electrón suelto, todavía no se conocen, más allá de las declaraciones de Francos, nadie saliendo a decir abiertamente que es un mitómano o que es una persona que está atentando contra el gobierno, porque debe ser difícil medir si contenerlo de algún modo y hacer control de daño o de salir a descalificarlo 100% diciendo que bueno, que él no tenía ninguna relación estrecha con el presidente Milei.
El gobierno no encontró discurso desde el principio. Por eso, en esa encerrona que tuvo el primer día, de cuando aparecen estos audios y no sale el gobierno a decir que esto es mentira, que esto es falso, que esto es inteligencia artificial o lo que fuera, el gobierno se queda 24 horas casi inmóvil y después lo que termina haciendo es expulsar al funcionario con una palabra que dicen preventiva, no sabemos qué significa, y no explica por qué lo echa. Lo echa por lo que dijo, lo echa porque es mentira lo que dijo, o lo echa porque quieren acallarlo de alguna manera, o castigarlo por haber dicho eso. No, es más, en el tuit de Adorni, que da cuenta de la intervención, pareciera que lo corren en un contexto de la ley que no pudieron blindar, cuyo veto no pudieron blindar en el Congreso, porque se da en esas horas. Pareciera que es en el contexto de la auditoría por discapacidad, cuando en realidad lo que subyace o el problema de fondo es ¿no? Los famosos audios. Hablan de los hechos de público conocimiento, cuando se empieza con los eufemismos, bueno, uno claramente puede detectar que ahí hay un problema de discurso, un problema de relato, y al expulsarlo sin dar una comunicación clara, se agiganta el problema, y creo que hoy el gobierno está en el punto en el que tiene que resolver de qué manera, de cara a la sociedad, va a explicar qué es lo que pasó con Españolo. Es muy difícil, fue muy difícil en su momento en el caso Libra. Recordás que pasó todo un fin de semana en el que el gobierno no tenía discurso, hasta que al final Milei da una entrevista y ahí intenta explicar. Después es una entrevista que termina fallida porque aparece una versión en la que se ve que la interrumpe Santiago Caputo, intenta cortar una parte. Estamos viendo un proceso parecido. El gobierno, ante una situación que lo deja expuesto en una de sus banderas, que es la bandera de la lucha contra la casta, contra la corrupción, etcétera, demora mucho en poder tener reacción y volver a mirar a los ojos de la sociedad. Ahora, me parece que estamos en ese punto. Martín, vos recién hacías una referencia interesante, que es cuando en el caso Libra decidió el propio presidente Milei él mismo salir a contestar en esa famosa entrevista y hacerse cargo, ¿no?, del tema. Acá no sabemos si va a ser lo mismo, pero en cualquier caso, él podría haber dicho que no conocía a Hayden Davis, pero no puede decir que no conoce Españolo. Si querés, compartimos un fragmento de lo que dijo Guillermo Francos hoy en El Observador respecto de la relación de Milei con Españolo. Le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españolo, digo, a mí Españolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españolo, para mí no tiene ninguna... yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación. Fue abogado del presidente en alguna causa, exactamente, no sé cuál, en algún tema, ¿no? Yo no conozco los pormenores de su relación. ¿Usted? Sí tiene una relación. Tiene una relación. Recordar a Franco, sí, evidentemente. Tiene una relación muy estrecha. Ellos se conocen a través de las redes sociales, empiezan a sintonizar haciéndose comentarios mutuos a lo que decían cuando Milei todavía no había entrado directamente en política. Se conocen después personalmente y desde la campaña del 2021 Españolo está acompañando a Milei. Él fue candidato, no testimonial, pero diría simbólico en la lista del 2021 en la que Milei entra a la Cámara de Diputados. Él tenía un puesto muy lejano en esa lista, pero estaba anotado y participó en todas las campañas, la del 21 y la del 23, muy cerca de Milei y de Karina Milei. Hay infinidad de fotos que él se sacaba y que juntos se sacaban y difundían. Es el funcionario público que, no el uno, pero el tercer funcionario público que más ingresos tiene a la Quinta de Olivos en el lapso que va desde la mitad del 2024 hasta la mitad de este año. Es decir, alguien que entraba muy seguido. Te doy una información más, Martín, de la relación esa que vos decís, data de 2021. Milei lo designa en el 2021, por esas épocas, a Españolo como su letrado patrocinante en la causa, por lo menos contra 5 periodistas y contra Elisa Carrió, entre ellos. Exacto. Te digo porque yo fui demandada. Vos estabas. Entonces, el letrado patrocinante elegido por Milei fue Españolo, de modo que hay una relación de confianza. Si no, vos no depositarías en un abogado que no es de tu confianza y de tu intimidad, bueno, causas que para vos son relevantes, ¿no? Era uno de los de las pocas personas que entraba habitualmente a la casa de Milei en Benavides, cuando antes de ser presidente Milei se había mudado
a un country en esa zona de Tigre. De hecho, hay fotos que él muchas veces publicaba en las redes y son casi, te diría, las únicas fotos que hay de esa vivienda en la que Milei pasó un año y medio de su vida. Es alguien que había logrado un nivel de cercanía muy grande. Milei, cuando llega al gobierno, lo termina designando en esta área. Fue muy polémica esa designación porque recordemos que Spagnuolo no tenía ninguna experiencia previa en temas de discapacidad y se suponía que lo que hacía, lo que le daba el mérito para poder ocupar ese lugar era la confianza con el presidente y que a partir de eso era alguien que iba a poner orden en un área que, según la descripción de los libertarios, tenía mucho para arreglar porque había mucha corrupción. Bueno, esos eran sus pergaminos supuestamente para desembarcar en el área de discapacidad, donde después, como saben, tuvo varias polémicas a lo largo de ese año y medio en el que ocupó el cargo, el caso de Ian Moche, bueno, y tantos otros más en el que el gobierno y el presidente lo respaldaron, fíjate vos, ¿no? Por eso hablo de la relación de él con Milei. Gracias, Martín. Él tenía una relación muy cercana también con Victoria Villarruel, que es la que ahora están tratando de reflotar para decir, bueno, que fue una operación, claro, sí. Bueno. Martín, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, Gabriel Selavín.